vamos a aludir a uno de los tesoros de la biblioteca, que es esta Biblia que han expuesto acá, la Vulgata Latina, de la Biblioteca de Castelar, que adquirió el Jockey hace muchos años, porque era justamente la Biblia que inspiraba a los próceres. Después, cuando hubo otras traducciones, justamente a partir de la Políglota y Complutense de Alcalá de Henares, bueno, hay distintas interpretaciones. Cuando se va de una lengua como la hebrea o la aramea más simple a una más compleja, puede darse distintas interpretaciones. Entonces es muy importante el intérprete, el traductor, porque al poner un término más preciso no contradiga el sentido, pero al mismo tiempo tiene la riqueza de poder precisar más. Por ejemplo, la palabra apoteca en griego, por el latín culto, pasó como botica, y por el latín vulgar pasó como bodega. Si yo traduzco apoteca, la misma palabra, y como botica se entiende la farmacia, y como bodega se tiene el lugar donde se guarda el vino o la bodega del barco. Entonces, en ese momento tiene que estar inspirado también al traductor, por ejemplo, como San Jerónimo, para no equivocar así o ser menos preciso, ¿no? Muchas de las contradicciones de la Biblia desaparecen al ir al original, porque ahí es una sola versión, aunque dicen cómo, uno dice que es esto y otro es otro, bueno, pero en el idioma original era un concepto más abarcativo, pero menos preciso, de distintas cosas. Entonces yo quería tener la Biblia, porque esta fue la que inspiró a los del descubrimiento de América, según vamos a ver hoy. Es casi inabarcable este tema, así que necesariamente voy a tener que ser generalizador, ¿no?, para dar un panorama, y selectivo, sin perjuicio de poder ampliar o por consultas individuales o con preguntas después, lo que sea necesario. Bueno, en la reunión anterior habíamos visto el rol fundamental que tuvo la Reina Católica en la decisión donde fallaron todos los anteriores. Nos habíamos preparado así. En la primera reunión hablamos del orden de la inteligencia, en la segunda del arte de la decisión, del orden de la decisión, que es la virtud de la prudencia, y en esta tercera vemos lo concreto, que es pasar de la decisión a encarnar la acción en la realidad, que fue el descubrimiento de América, entre otras cosas tan importantes que hicieron, pero tal vez es el hecho fundamental, sobre todo para nosotros. Antes quería referirme a una pregunta que me hizo el doctor Ardoy, era ¿qué era lo que tenían en la cabeza esas personas? Porque él había recibido la información de que Manrique, el autor que vimos la vez anterior, había leído 24 libros. Pues bien, vamos a ir viendo muy rápidamente, recapitulando la formación sucesiva. Antes de Santo Tomás, es decir, por el 1100, esta era la construcción del conocimiento. Primero la gramática, que era la que daba la llave, y el abecedario. La de Donato, después la de Prisciano, después la aritmética de Boecio, la retórica de Cicerón, la lógica de Aristóteles, así se iba ascendiendo,
la astronomía de Ptolomeo, la geometría de Euclides, la música de Pitágoras, la filosofía moral de Séneca y la filosofía natural de Plinio. Y la teología había arrancado con las sentencias de San Isidoro y había arribado a una cierta culminación que era las sentencias de Pedro Lombardo. Por ahí estudió Santo Tomás y fue un comentador de eso. Sus primeras armas los hizo manejando, eran el sistema de las sentencias. Luego aparece en el año 1975, siglo X, un canon de autores llamado el canon de Walter de Spira, año 975, el Rin Medio, y aparece estos pocos libros como básico para todo Occidente, los libros que se habían podido guardar. Homero, que por supuesto no tenían la Ilíada, tenían un resumen hecho por Dares el Frigio o Dictys el Cretense. Dares el Frigio era un fenicio y por lo tanto partidario de Troya. Así que el concepto que tuvo la Edad Media, que nos influye todavía a nosotros bastante, sobre todo el héroe Héctor y Eneas, era ser favorable a los troyanos. Aunque en la nación griega era el poema nacional y querían que todos los héroes griegos, todas las distintas ciudades tuvieran su representante en esa gesta. Virgilio, la égloga cuarta, porque era la que vaticinaba en la Sibila de Cumas y la Triburtina la venida del Mesías, ¿no? También la Georgia, la bucólica y la Eneida. Fue el de más prestigio en la Edad Media, Virgilio, tanto que Dante hace que lo acompañe en el infierno y en el paraíso. De Horacio, las églogas y algunas odas. Percio y Juvenal eran poetas satíricos de la decadencia, pero se habían conservado. Estacio, muy estimado era, y acompaña a Dante en el Purgatorio. Marciano Capella eran las 7 artes liberales. Eran esto que hemos referido recién, cuando hablamos de la Torre del Conocimiento, pero era conocido por resúmenes o epítomes. Lo importante del Renacimiento es que se va a poder ir a las fuentes. Boecio había hecho un resumen de la filosofía aristotélica y ese era todo el Aristóteles que se supo y el que había resumido San Isidoro. Y la consolación por la filosofía. Terencio era un autor dramático, pintor de caracteres, bastante procaz, pero lo conservaban porque el libro tenía una importancia tremenda. Los libros estaban guardados y con tapas de bronce o algunos más ricas todavía y con cadenas, ¿no? Se llevaban solemnemente a las aulas, se leía ahí el texto y tomaban apuntes los alumnos, resúmenes. Lucano, tenido por historiador y estimado por su retórica, y San Jerónimo, la Vulgata Latina, que está acá presente. Después, ya por el siglo XII, era más amplio el tema y estaba organizado por distintos niveles de enseñanza, cosa que ya San Isidoro tenía, según vimos. Las primeras letras era Donato, era una gramática. Fue el profesor de gramática de San Agustín. Arte mayor y menor. Catón, una colección de sentencias morales en boca de Platón las ponen. Era una colección de sentencias, no tenían a Platón, tenían una colección de frases muy importantes, como diríamos nosotros, refranes, etc. Esopo también figuraba en resúmenes llamados los Rómulos o Isopetes, y un desarrollo muy importante que había hecho Fedro. No conocieron el Esopo directo. Y Abieno era una colección de 42 fábulas. Con eso eran las primeras letras.
Después tenían información sobre historia y Biblia cristiana. Sedulio había escrito hacia el 450 después de Cristo la Mesíada, que es la historia de Cristo. Juvenco, Armonía cristiana, era una concordia evangélica. Próspero de Aquitania, la sentencia de San Agustín en verso. Teodulo, en el siglo X, había compuesto una égloga que era el debate entre cristianismo y paganismo. Lo que era muy importante se ponía en verso, como se ve en Shakespeare, ¿no? Cuando hablan los príncipes hablan en verso, cuando hablan la gente común habla en prosa, de ahí viene prosaico, ¿no? Próspero de Aquitania, Teodulo, la égloga, debate entre cristianismo y paganismo. Arator era la historia bíblica en forma de epopeya. Y Prudencio, la psicomaquia, que quiere decir la lucha de las almas. Son los himnos de los mártires también. Prosistas eran Cicerón, como antecesor del cristianismo. El diálogo de Escipión era muy importante porque era el que refería a la inmortalidad del alma. No conocían la República de Cicerón, por ejemplo. Salustio, un historiador moral, y lo que tenían era la guerra de Yugurta y Catilina. Y Boecio, la consolación de la filosofía. Ese fue una autoridad máxima y incluso creían que era santo en toda la Edad Media. 8 poetas, que eran Horacio, Lucano, Juvenal, Homero y Percio. Ovidio, el Arsamandi y la Metamorfosis, que se ve en el Arcipreste de Ita, por ejemplo. Y Virgilio y Estacio, muy estimados por Dante. Ahora ya podemos entrar en la educación en el siglo de oro, es decir, lo que produjo los conquistadores. Y más bien durante el segundo periodo, que fue el del siglo XVI, que fue el reinado de Felipe II, cuando ya estaba bien maduro. La Universidad de Alcalá de Henares nace prácticamente con el siglo 1500, 1501, la funda Cisneros. Toma maestros formados en París, además de los de Salamanca, que ya los tenían ahí. La teología es la reina de las ciencias, como venía según la tradición, pero Cisneros impone 3 escuelas. Esto es lo interesante: la tomista, la escotista y la nominalista. Es decir, que los que culpan a los jesuitas de conceptualismo y nominalismo, no, fueron los franciscanos que pusieron a su compatriota Occam, compatriota de orden, digo. ¿Por qué? Porque querían las disputas. Consideraban que un solo autor, eso se sabe muy bien en pedagogía. Si yo tengo una orientación y pongo todos los profesores de mi orientación, me sale por lo menos el 40% en contra. Tengo que poner uno de las ideas contrarias, de 10, uno, entonces se fortalecen y salen un 90% de acuerdo a la doctrina que puede ser del colegio, ¿no? La excesiva hay algo que se subleva en la libertad humana, digamos, contra la unanimidad impuesta así. ¿Y por qué no? Viene naturalmente. ¿Y por qué así? Y esto lo sabía Cisneros. Prefirió los padres latinos, Ambrosio, Jerónimo, Agustín y Gregorio, los doctores positivos más que los escolásticos. La escolástica tardía no consultaba las fuentes, hacía comentarios de comentarios y discutía de temas nimios que no importaban, ¿no? Entonces acá empieza una cierta renovación de los estudios. El centro de la universidad fue el Colegio Mayor de San Ildefonso y otros colegios se formaron los teólogos, los filósofos, los lógicos, los gramáticos griegos, los enfermos. La Biblia Sacra Políglota, llamada Complutense, fue muy interesante para esta renovación cultural. En griego y latín,
el Nuevo Testamento en griego, latín, arameo y hebreo, el Antiguo Testamento. 4 lenguas. ¿Y por qué esto no sería mejor el hebreo, que era la lengua original? No. ¿Por qué? En primer lugar, todo el Nuevo Testamento está en griego. En segundo lugar, la recepción por la cultura occidental del mensaje bíblico empezó con los 70 en Alejandría, por orden del rey Ptolomeo. Ahí se percibió al Mesías como logos, ¿no? Es decir, la filosofía griega se alcanza a sí misma cuando descubre, y eso es el prólogo al Evangelio de San Juan, ¿no?, que en el principio era el verbo o el logos. Bueno, la idea de logos entra con la traducción de los 70. Y además los apóstoles y Jesucristo usaban los 70. Y además era más rica la Biblia de los 70. ¿Por qué? Porque tiene 10 libros que los judíos no aceptan porque no está el original, lo han perdido por la destrucción de Jerusalén. Por ejemplo, el libro de Job, los Macabeos, todos esos los consideran fuentes históricas, pero no Biblias, porque las conocen a través de nosotros, digamos. El de Tobías, esos libros no integran el canon de la Biblia hebrea. Él era más amplio y más preciso, los 70. Pero ponían todo, fíjense la amplitud de ese momento, cuando se los acusa de cerrazón y pasaban de un reduccionismo latino a un reduccionismo hebreo para deshelenizar la cultura. Cisneros, todo, ¿no? Escoto, Occam y Santo Tomás. El principal es Santo Tomás, pero los otros también. Y todas las fuentes bíblicas, y a trabajar. La Biblia, bueno, se armonizó la crítica filológica con la teología tradicional y la lingüística con la ciencia bíblica. En el resto de Europa hubo fractura entre los literatos y humanistas y la teología. Solo en España se siguió íntegra la cultura y de ahí se recuperó Europa. Los proveyó de instrumental científico necesario. Incluso se fundieron caracteres griegos y hebreos, a estudiar griego y hebreo. Fue la obra más importante que hizo. 4 meses después, Lutero lanzaría su grito de rebeldía. Pero España estaba preparada. Y el imperio, y Carlos V, posteriormente, también. Estaba preparada conceptualmente y estaba preparada bíblicamente. Y ganarían en Trento. Dijo, bueno, dejo aquí porque sería interesante desarrollar más esto. El método lo pone Salamanca. Frente a este desafío de Alcalá de Henares, la vieja Salamanca, que era la tradición y la seriedad, y la fundada por San Fernando, según vimos, y por Alfonso el Sabio, reacciona y hace un método extraordinario. ¿En qué consiste el método renovado de Salamanca, que tiene un autor, Francisco de Vitoria? Y es, primero, eliminación de las cuestiones minúsculas, que era una orden que ya estaba de San Fernando. Si quieren tener cuando ordena que se hable en latín vulgar, que era el castellano. Él es el que hace pasar las leyes, el primero a castellano. Y le dicen, ¿cómo hacemos una lengua importante? Hablando de temas importantes. Eliminación de cuestiones minúsculas en favor de las trascendentales candentes, aplicando los principios permanentes a la actualidad. Por ejemplo, las reelecciones, las discusiones pasaron a ser el justo título de España en América, que no se lo planteó ninguna potencia, eso justificarse, bueno. La guerra justa y la fundación del derecho internacional. Segundo, la exposición sencilla, sobria elegancia, con claridad y método. Reconstruyeron la frase latina con una mejor que la del castellano, que es el latín pero moderno.
y más espléndido, con bastante del griego adentro, porque fue hecho por estos especialistas. Por ejemplo, voy a decir una sola cosa, porque no es una cuestión de la cuestión gramatical, pero en este momento el enemigo, que sí sigue estos estudios, ¿no?, de nuestra civilización, tiene muy en cuenta la guerra gramatical, ¿no? Stalin era un gran filólogo, Gramsci también, un gran gramático, en la modificación del lenguaje. Entonces, el latín como construcción tenía el hiperbatón, es decir, el verbo aparecía al final. Y hasta que no aparece el verbo en la frase latina no se entiende. Los que traducen esto lo saben. Recién cuando aparece el verbo se ubica todo en su lugar. En cambio, el castellano, en la forma correcta de construcción, por ejemplo, la obra de Hugo Wass está escrita toda así, es primero el sujeto, que es un sustantivo, después el predicado. Dentro del predicado, primero el verbo, después el objeto directo, después el objeto indirecto, después las circunstancias, van siguiendo el orden de la decisión. El sustantivo solo habla del orden de la esencia. Cuando aparece el verbo, estamos en el orden de la existencia. La esencia se encarna. ¿No es cierto? Por ejemplo, en algunos estados de Texas usan a Hugo Wass porque sigue esta construcción. Después vamos a ver en los descubridores cómo está esto. Tercero, la Suma Teológica de Santo Tomás es el texto en lugar de las sentencias de Pedro Lombardo. Cuarto, acudir a la fuente, no más resúmenes, el resumen Leroux era de mi época, no más resumen Leroux, ¿no? Estudiar Virgilio, ya que lo tenemos ahora completo por el Renacimiento ¿no? y Homero, estudiar de las fuentes. Sagrada Escritura, Santos Padres, Concilios, documentos eclesiásticos, lo cual implica el estudio de historia, patrología, lingüística, exégesis científica, es decir, para entender los documentos originales había que tener una universidad. ¿Cómo recibían un tratado de medicina de Hipócrates o de Galeno sin un lingüista al lado? Primero frutos, el Concilio de Trento, por ejemplo. Fue la gran victoria de la ciencia española. El concilio fue de 1545 a 1563. Tuvo varias etapas. Las primeras, Carlos V lo presionaba para que se arreglen con los protestantes, como Constantino con los arrianos, ¿no? Constantino se había convertido en su época, una cantidad de 1000 años antes, y porque quería paz en el imperio, no quería la guerra del paganismo y el cristianismo. Y lo que duró poco. ¿Por qué? Porque apareció la herejía arriana adentro, ¿no? Nunca hay que decir que el mundo está arreglado, porque eso lo va a arreglar el Dios nomás, el Mesías. Siempre que decimos un nuevo orden mundial, que fue varias veces, ¿no? El primero de Augusto, totus orbe compositum, ¿no? Y estallaron unas guerras civiles, bueno, tremendas, etc. Y aquí también, Constantino, totus orbe compositum, y bajo el signo de Cristo, pero los cristianos le hicieron la rebelión arriana, echó a los obispos arrianos, que eran 2/3 del episcopado, que había caído en la herejía, cruzaron el Rin y volvieron con los bárbaros. Los bárbaros eran arrianos, todo menos los francos. Y duró 5 siglos de tormenta, de tempestad, de barbarie y de destrucción. Entonces, por favor, no anunciar nuevos órdenes mundiales, ¿no? Que es una pretensión mesiánica esa, y no le corresponde a los hombres hacerlo. Es decir, es mucho lo que podemos sacar de la historia, aprender. La cuestión es que Carlos V quiere, y el príncipe Felipe, luego el rey de España, que vaya Francisco de Vitoria al concilio. No hay que hacer concilio si no hay sabios, ¿eh? Bueno,
Era lo que decía Pío XII. Si no hay grandes teólogos, ¿para qué vamos a aumentar la confusión? Y Victoria se muere, ya estaba muy ancianito y se murió. Él envió a Domingo de Soto, pero tenía una cantidad de discípulos formidables. Muchos padres conciliares, juristas y humanistas no conocían otra escolástica que la decadente de los viejos tiempos, la vieja escolástica que ya estaba agotada, y tenían buena intención, pero estaba fracturada la ciencia religiosa por un lado, anquilosada, y los humanistas por otro lado, que eran neopaganos. Ahora vamos a ver, esto dominó más bien la segunda parte. La Compañía de Jesús es del año 40, pero la Ratio Studiorum de los jesuitas, que es muy importante, responde la demanda del doctor Ardoy, sería lo que la formación que tuvieron nuestros próceres de la conquista y descubrimiento, aunque esto quedó consolidado recién a la muerte de Felipe II. Pero 50 años de ajuste llevó esta Ratio Studiorum. Y después quedó consolidada por 3 siglos en toda Europa, como el mejor plan de estudio. Vamos a ver, ¿qué pretendía este plan de estudio, digamos, o Ratio Studiorum, como se llamaba, de 1599 quedó cristalizado, pero ya estaba desde antes y continúa la tradición perfeccionada. Enfrentar superándolo al renacimiento de tipo paganizante. Es decir, enfrentar pero superarlo, hacer algo superador que incorpore los valores del paganismo como habían hecho los padres de la Iglesia. Asumir el humanismo y el estilo, pero no paganizar las costumbres ni la fe. San Ignacio encomienda al padre Frucio, que era un veneciano. Muy importante la acción de Venecia. En todo este proceso. Piensen que Gaboto viene acá antes que don Pedro de Mendoza. No. Y también Shakespeare, el mercader de Venecia. Venecia, que jugó un rol de árbitro y también de intrigante, haciendo pelear a las potencias para tener el dominio, ¿no? Y una de sus culpas fue la caída del Imperio Bizantino. Cuando el Mediterráneo, justamente por sus errores, dejó de ser el lago interior de la cristiandad y pasó a ser el Atlántico, se traslada a Venecia, a Inglaterra, y sigue ese rol que en lugar de llamarse divide et impera, se llama la política del balance del poder, del equilibrio del poder. No permitir que se consolide ninguna potencia en Europa que una la cristiandad, porque Inglaterra queda fuera, como Venecia. Bien, igual los aportes desde el punto de vista cultural fueron grandes y muchas veces reaccionaron bien por obra de los reyes y pelearon las últimas batallas del buen lado, por ejemplo la de Lepanto, pero ya era tarde, ya había caído todo el Imperio Bizantino y los turcos estaban en las puertas de Viena. Los primeros colegios, entonces. Los clásicos había que expurgarlos de los errores y de las obscenidades. Por ejemplo, San Ignacio, después de hacer muchas pruebas para asimilar a Terencio, que era bastante procaz, decide excluirlo de las aulas. En los primeros colegios aparece el latín como vehículo de toda la cultura superior, continuando la tradición. Y este plan está sacando lo mejor de Alcalá, de Salamanca y de París. El primer colegio jesuita se abre en Mesina. El padre Nadal es el rector.
Y la Ratio Studiorum aparece 50 años después, en 1599, cuando ya había 293 colegios mayores en toda Europa y queda cristalizada. Yo no voy a explicar esta evolución, voy a pasar directamente al explicar la Ratio Studiorum, a mostrar en qué consistía. Comparada con los ejercicios espirituales surge una fijeza en el fin, ¿no? El fin está determinado. La elección atinadísima de los medios. Un plan gradualmente progresivo. Una fuerte concentración, después esto se destruiría por el enciclopedismo. La concentración y convergencia de procedimientos. Muy pocas verdades, muy importantes y conocidas a fondo. Continuo empeño en estimular la actividad personal, de que se pase de los principios a la acción, de no crear el deforme. Los jesuitas tenían que saber un oficio, tenían que venir a América, por ejemplo, sabiendo herrería o carpintería o astronomía, y por eso Florián Pauque podía hacer con los guaraníes un observatorio astronómico. Sacar todo el partido posible de la energía anímica y una dirección que desenvuelva la vocación individual, no que la agoste o que haga producciones en series, ¿no? Sino que logre sacar el singular. Era una estructura ascendente. Las letras humanas eran al principio y se formaba lo sensible racional, el paso de los sentidos a la razón. La filosofía era de la filosofía especulativa y la teología era lo sobrenatural. Esto va a marcar los tres niveles. Las facultades que en el niño son primeras en desarrollarse son como memoria, imaginación y sensibilidad, era lo que había que desarrollar primero, para favorecer el desenvolvimiento de la inteligencia. Acrecentar el vigor intelectual por medio del razonamiento era lo segundo, y ser capaz de tener ideas abstractas. Tercero, la razón se ve iluminada con la luz de la fe, era el tercer punto. Entonces, primero importaba la forma, pero no es forma como lo externo, forma como si fuera el alma, no formality en sentido inglés. Los tres primeros son las lenguas clásicas, los tres primeros años. Eran 5 años de estudios básicos, que eran las humanidades. Los tres primeros, las lenguas clásicas. El cuarto se destina especialmente a lograr el estilo propio. Y el quinto se consagra a la retórica y a la poética. Luego viene el fondo o el contenido doctrinal. Primero filosofía, 3 años. Y luego teología, 4 años. En total, 12 años de estudio. Con esto se lograba una vertebración por concentración. Evitar la multiplicidad simultánea de materias inconexas, porque destruyen la cabeza. En ese momento el Renacimiento quería la cabeza bien llena, no bien hecha. Por ejemplo, el Pantagruel es eso, ¿no? Rabelais, Gargantúa y Pantagruel. Acá era la cabeza bien hecha. Entonces, en cada uno de estos ciclos de 5 años, de 3 años y 4 años, había una materia unificadora. La primera era el latín, y había que pasar del hiperbatón a la construcción castellana, de la construcción castellana al hiperbatón, del latín al castellano, del castellano. Era una gimnasia mental extraordinaria. El segundo era la filosofía, y el tercero era la teología escolástica. Y las otras también eran teología, pero teología moral o teología bíblica, etc. Las ciencias sagradas eran varias. Era la teología dogmática la que unificaba, pocos temas. Lo que se buscaba era la solidez intelectual contra el enciclopedismo, que ya era, en esa época era Gargantúa, digamos, era bien lleno. Es decir, la suma teológica, que era la integración de los saberes, contra
la enciclopedia, que era archivar por ABC, sin estructura. La armonía del saber, la ascensión progresiva y continua, bajo la dirección del mismo arquitecto. Pueden encontrar esto explicado muy bien en el libro del padre Castellani sobre Callegua, una gloria santafesina. Ahí explica, acá en el 600, al principio de 1600, se creó el Colegio de la Inmaculada con este plan, que dio grandes escritores durante 400 años. Por ejemplo, el autor de Tabaré, por ejemplo, Castellani, ¿no? Y ahí hay que ver, ahí explica ese método en acción, y con esto dejo el tema metodológico. El padre Castellani explica ese método y dice que todos los profesores eran herramientas en manos del rector. Por eso no hacían colegio de 2000 alumnos, porque el rector no los podía conocer, tenía que conocer a cada uno. Y buscaba el auxilio de un especialista, pero la educación la dirigía él y el alumno. Y había dos grandes campos, el de las ciencias y el de las humanidades. Uno explicaban por la causa eficiente y la causa material, y el otro por la causa final. Primero el fin. Respicie finem. La parte humanística, 5 años, se leían. Ahora veamos cuáles eran los textos de eso. Primer año, trozos sueltos de Cicerón, máximas y relatos fáciles, y las fábulas de Fedro, en latín. Segundo, cartas escogidas de Cicerón, la guerra de las Galias de César. Esto ténganlo en cuenta cuando hablemos de Hernán Cortés. Llegó hasta segundo año. Las cartas de relación son la guerra de las Galias. Y los trozos de Ovidio. El griego, fábulas de Sopo y algunos diálogos de Luciano de Samosata. En el tercer año, las cartas más extensas de Cicerón, como sus libros de Amicitia y de Senectute. También Salustio, Curcio, Tito Livio, era el preferido de Carlos V, ofreció dar 2 principados porque encuentre una década extraviada de Tito Livio. Virgilio, lo mejor de las églogas, el libro cuarto de las geórgicas y algunos libros de la Eneida. ¿Qué libro traía en el bolsillo don Pedro de Mendoza? La Eneida. En Buenos Aires fue la primera fundación que tuvo biblioteca, pequeña pero muy importante. Ya hablaremos cuando lleguemos en ese momento. En griego, San Juan Crisóstomo, Pico de Oro le decían, por el estilo, Genofonte. En cuarto año del latín había pasajes largos de historiadores, César, Salustio, de los poetas, sobre todo Virgilio y Horacio. En griego, San Juan Crisóstomo, San Basilio, Platón y Homero, San Gregorio de Nacianzo y otros. El último año, todo lo que se pueda de Cicerón, los mejores poetas, Demóstenes, Platón, Tucídides, Homero, Hesidio, Píndaro, también San Juan Crisóstomo y San Basilio y San Gregorio. Como se ve, la alternancia de lecturas clásicas y cristianas, el primer humanismo había introducido en las mesas de los príncipes en busca de aquella misteriosa armonía que los padres griegos habían buscado entre siglos antiguos. Siguen el plan de la patrística. Por eso van a ver mucho en esto que explicamos primero de San Isidoro, el último de los grandes padres de la Iglesia. Bien. Con tales características se presentó a la sociedad de su tiempo el método humanístico que continuó rigiendo hasta el siglo XVIII, XVI, XVII y XVIII también, inclusive. Es decir, prácticamente hasta la independencia de América o hasta la Revolución Francesa. Bueno, ahora vamos a ver cómo inspiraba esta cultura a los descubridores que no tenían mapas,
ni planes, ni conocían las lenguas, ni tecnología para llegar. Se suelen citar esto, no vamos a ver todo, vamos a ver 3 de muestra nomás. La Biblia, Isaías 18, Job 28, comentado por Fray Luis de León, y Abdías. Ellos no podían creer que algo tan grande como el descubrimiento de América, un nuevo mundo entero, no estuviera en la Biblia, tenía que estar. Y lo encontraron en estos pasajes. Séneca, en Medea, la Divina Comedia en el Purgatorio y en el Paraíso, habla de lo que podría ser América. Hernando de Colón, hijo del descubridor, escribió en el margen del libro de su papá, El teatro de Séneca, que el padre se orientó. Esta profecía fue cumplida por mi padre, el almirante Cristóbal Colón, en el año 1492. Lo anota en latín en el libro de Séneca. Vamos a ver qué era eso. Perdón. Veamos la profecía de Isaías. Voy a poner el texto que tengo ahí. Quería consultar esto, pero se nos hace muy pesado. Pero acá está. Los que quieran consultarla en la biblioteca pueden ir directamente. Es el capítulo 18. Un hecho tiene 4 partes. Primero, un hecho previsto y anunciado. Segundo, la misión. Tercero, la providencial facilidad de la conquista. Cuarto, el desastre de América, que es lo que estamos viviendo. El otro día me decía el director de la biblioteca, ¿por qué está toda Hispanoamérica ardiendo? Acá está. Y quinto, la restauración. Eso nos interesa más a nosotros. Pero veamos desde el principio. Hay de la tierra del címbalo alado, que está en la otra parte de los ríos de Etiopía. Etiopía era África, más allá de África. Que envía embajadores por el mar y en barcos de papiro sobre las aguas. Es España mandando las embarcaciones al Nuevo Mundo. Tendría que hablar acá de Cádiz como capital de los fenicios, la tercera gran ciudad después de Tiro, Cartago y Gadesh, la primera ciudad de Europa que había llegado a esos lugares de algún modo antes, pero no lo había descubierto. Pero no podemos, en otro momento, lo dejamos ahí. Id mensajeros veloces, igual cuando hay una gran crisis en España, por ejemplo la invasión napoleónica, aparece Cádiz, que se metió dentro del Imperio Romano, pero era donde estaba el templo de Melkart, que en griego se llama Hércules. Y las 3 manzanas de oro de las Hespérides eran las islas que están ahí cerca, una de las cuales la isla de León. Bueno, pero eso lo dejamos ahí para otra vez. Ahora veamos cómo salimos de acá. Id mensajeros veloces a una nación desgajada y despedazada, a un pueblo terrible, después del cual no hay otro, a una nación que espera y es hollada, cuya tierra arrebataron las corrientes de las aguas. Aquí está aludiendo a la Atlántida, al hundimiento de la Atlántida y al arrancamiento. Fíjense que TL, que los españoles no pueden pronunciar, dicen alas, como Madrid, bueno. Atlántico, dicen Atlántico. Ese fonema aparece del otro lado en México, Tlatelolco, Tlacateculi, TL aparece muchísimo. Esa arqueología morfológica hay que hacerla también. Providencial facilidad de la conquista. Los títulos son míos, ¿no? Moradores todos del orbe, habitantes de la tierra. Cuando se alce la bandera sobre los montes, mirad. Cuando se toque la trompeta, escuchad. Porque me ha dicho Yahvé, me quedaré tranquilo y miraré desde mi morada, como el calor sereno de la plena luz del sol.
como el calor sereno de la plena luz del sol. Se presenta al padre tranquilo viendo la colonización. Y ahora viene el desastre. Pues antes de la siega, cuando haya caído la flor y los restos de la flor estén convirtiendo en uva madura, corta él las vides con podadera y quita las ramas y las arranca. Serán dejadas juntas a merced de las aves rapaces de los montes y de las bestias de la tierra. Las aves de rapiña pasarán sobre ellos el verano y todas las bestias del campo el invierno. Y la última parte es la restauración mariana de América. En aquel tiempo será traída una ofrenda a Yahvé de los ejércitos, de parte de un pueblo de alta estatura y bruñida piel, de un pueblo temible desde su principio y sin cesar, de una nación vigorosa e imperiosa, cuya tierra surcan los ríos, al lugar del nombre de Yahvé de los ejércitos, al monte Sión, que es la iglesia, el retorno al cristianismo de América. Bueno, aquí están los 4 momentos de la historia de América, así que el final es bueno, sigamos, esperemos que se cumpla la profecía, pero esto los inspiró. Ahora veamos la del paganismo, Medea. Séneca, como sabemos, era español y filósofo estoico. El estoicismo era una entrada de la filosofía fenicia. Zenón de Quitio de Chipre no podía enseñar porque era extranjero, era fenicio, entonces enseñaba en la galería, en la estoa, pero fue la filosofía más influyente en el Imperio Romano. Y Séneca, por ese rastro y los de la propia España, del remoto origen, era el gran filósofo de los estoicos que tuvo correspondencia con San Pablo, se dice. El maestro de Nerón, que Nerón lo asesinó, lo cual demuestra que la educación siempre fue tarea insalubre. En un momento dado, el Medea es un personaje de los argonautas. Los argonautas van en busca del belleciño de oro al fin del mundo. El fin del mundo era España, Finisterre. Y buscan el bellocino de oro, un carnero de oro. Fíjense que es la condecoración que usa el rey Felipe II. La única joya que tenía, no usaba ni coronas ni nada, simplemente el toisón de oro. Va en busca de eso, la sacerdotisa Medea, hija del rey, le entrega el bellocino, digo muy rápido. Van todos los héroes de Grecia, Teseo, Hércules, etcétera, en la nave que dirige el argonauta. ¿Y qué ocurre? Vive con ella, tiene hijos, y un momento a un mandato de los dioses, como dice, tiene que dejar la Medea e irse. Entonces Medea, enfurecida, enloquecida, era una maga, una bruja, mata a sus hijos y se suicida. Una terrible tragedia griega. Y entonces aparecen una serie de maldiciones contra los navegantes, etc. En el coro final, que pone que pongo muy resumido porque la parte pertinente, pero saquemos estas ideas donde tenemos que ver, ¿no? Primero, la maldición que hay en toda la filosofía antigua, pagana, sobre los que navegan no por cabotaje, sino por alta mar, los que van en busca de tesoros fabulosos, la codicia, y eso termina en la Edad Dorada, que paradójicamente la Edad Dorada era cuando el oro no era nada, había una Edad Dorada. Y eso termina siendo una desgracia para el mundo. Todo eso era lo que pensaban los paganos. Pero aquí mismo en esta obra se ve que por el efecto que tiene el descubrimiento, que es una cosa, una empresa racional de Occidente,
purificadora y salida de la universidad, estalla el mito al final y todo vuelve a una cierta normalidad. Veamos el texto. Demasiado atrevido quien surcó el primero los mares traicioneros en tal frágil barca, y mirando a su espalda la tierra en que nació, la vida puso en manos de las volubles auras del viento, cortando los mares sin un rumbo seguro, y fue capaz de fiarse de unas ligeras tablas, separando las sendas de la vida y la muerte con una linde demasiado sutil. Nadie aún conocía las constelaciones, ni había sabido usar de las estrellas con que pinta el éter, ni aún ninguna nave podía sustraerse a las lluviosas híades, ni tampoco a los ojos de la cabra de Oleno, ni al carro de la osa. Está marcando el trayecto en el cielo. ¿Cómo navegaban los fenicios? Navegaban en alta mar, que eran los únicos que navegaban en alta mar sin ver la costa. Los demás iban viendo la costa. Y Pitágoras había dicho, lo indeterminado, el mar se domina a partir de lo determinado, el cielo. Entonces se guiaban por la estrella fija y la estrella polar. Acá está marcando los distintos pasos. La cabra de Oleno, Capricornio, la osa, el boyero, ni Bóreas ni el céfiro eran los vientos, tenían aún un nombre. Puros fueron los siglos que vieron nuestros padres, completamente libres de malicia, trocando cada cual tranquilamente su propio litoral, y llegando hasta viejo en los campos paternos, rico con poco, sin conocer más bienes que los que daba el suelo en que nació, la sociedad agraria previa al oro. Las aceptadas leyes de la división del mundo las llevó al caos un pino de Tesalia. La nave de Argos había salido de Tesalia. Hizo azotar al Ponto que la mar, que algo ajeno hasta entonces había sido, entrara a formar parte de nuestros temores. El mar, que era algo ajeno, entra en nuestra cosmovisión. Las potencias marítimas. Sufrió graves castigos la perversa nave, al tener que ir pasando por terribles peligros, cuando dos montañas que sirven de barrera del abismo, lanzándose de súbito una contra la otra, bramaron como un trueno, y el mar, que fue aplastado entre las dos, salpicó hasta las mismas estrellas y las nubes. Era el pasaje del Bósforo, que decían que chocaban ante las piedras ahí por el fragor, y las había separado Neptuno para que pueda avanzar el Argos. Ahora ya está el Ponto dominado. Ahora todas las leyes se somete. No hace falta una Argo construida por la mano de Palas, e insigne por contar con reales remeros. Cualquier pequeña barca boga por el alta mar. Está viendo el mar desmitificado, dominado. Toda barrera ha sido eliminada, y en nuevas tierras han puesto sus murallas las ciudades. Nada ha dejado en donde antes estaba el orbe, cuando se ha hecho transitable. El indio bebe en el helado Aras, los persas en el Elba y en el Rin. Ha unificado el mundo España, ¿no? Un hindú bebe en el Aras, era un río de Armenia, como diciendo, un onar puede recibir a un sueco. Y los persas pueden ir al Rin. La unidad de la historia humana y la unidad del mundo hecha después de Magallanes. Tiempos vendrán al paso de los años en que suelte el océano las barreras del mundo, se abra la tierra en toda su extensión y Tetis nos descubra nuevos orbes y el confín de la tierra ya no sea Thule. Esta es la profecía de Séneca del coro, que significa lo inefable, lo necesario, lo fatal sobre América. Y acá es donde Hernando Colón escribió, esto lo hizo mi padre. Dante, veamos, que habla de la Cruz del Sur.
Esto es para los de la Cruz del Sur, una organización muy interesante. Dice en el Purgatorio: me volví a la derecha, está mirando el cielo, reparando en el otro polo. Fíjense que estaba mirando hacia oriente, se orientaba mirando la salida del sol. Ahora se vuelve a la derecha, es decir, hacia el polo sur, hacia su derecha, y vi 4 estrellas nunca vistas desde los primeros hombres. Gozar parecía el cielo con sus resplandores. Oh septentrión, qué triste lugar eres, pues te ves privado de mirarlas. Es decir, pasando el meridión, no el septentrión, el norte, sino hacia el sur, pasando el Ecuador, se iba a ver la Cruz del Sur, que eran 4 estrellas. En el Purgatorio dice: ¿qué miras en lo alto? Y yo a él. Son esas 3 antorchas con las cuales el polo entero arde. Y él a mí: las 4 estrellas claras que esta mañana viste, allá declinan, y éstas han ascendido hacia igual sitio. Las 4 estrellas significan además las 4 virtudes, y las 3 estrellas son las 3 virtudes teologales y las 4 cardinales, en la simbología del Dante. Y el paraíso, por último, que es la transformación de la cruz, cual formada por grandes y pequeñas luces, blanquea entre uno y otro polo la galaxia que inquieta a tantos sabios, la Vía Láctea. Así estrellados en el hondo Marte, esos rayos trazan el gran signo que los cuadrantes forman en el círculo. Vence en esto al ingenio mi memoria, y en esa cruz resplandecía Cristo, y yo no sé encontrar un símil digno. Mas quien toma la cruz y sigue a Cristo me excusará también lo que ahora omito, viendo en aquel albor fulgir a Cristo. De un brazo al otro y de la cima al pie corrían luces centellando fuerte, sea al unirse como al traspasarse, y desde las luces que allí estaban corría por la cruz tal melodía que me extasiaba, aún sin captar el himno. Bien advertí que eran altas loas, pues llegaba hasta mí, resurge y vence, como hasta quien no entiende pero oye. Aquí está entonces, concretamente, Dante decía que al pasar el Ecuador se iba a ver una cruz en el cielo, que era como se manejaban los navegantes en alta mar. Eso es lo que buscaba Colón. ¿Dónde está eso? En el tercer viaje. Mientras tanto, vamos a ver al pueblo desgarrado y terrible, ¿no? Después del cual no hay otro. Tomamos aztecas. Este es el centro de la famosa calendario azteca, que no es un calendario, sino la piedra de sacrificios. En el centro está el dios esperando con la boca abierta la sangre de las víctimas. Vamos a ver qué dice el texto de este. Señor nuestro humanísimo, piadosísimo, amparador y defensor, invisible e impalpable, por cuyo albedrío y sabiduría somos regidos y gobernados, debajo de cuyo imperio vivimos, Señor de las batallas, es cosa muy cierta y averiguada que comienza a prepararse y a concentrarse la guerra. El Dios de la guerra, Tezcatipocla, abre la boca con hambre de tragar la sangre de muchos que morirán en esta lucha. Parece que se quieren regocijar el sol y el Dios de la tierra, llamado Tlacateculi. Tlacateculi es el nombre del emperador. Es emperador, Moctezuma era Tlacateculi, el dios de la tierra. Quieren dar de comer y beber a los dioses del cielo y del infierno, haciéndoles convite con carne y sangre de los hombres que han de morir en esta guerra. Ya están en la mira de los dioses del cielo y del infierno para ver quiénes son los que han de vencer y quiénes los que han de ser vencidos, quiénes los que han de matar y quiénes los que han de ser muertos. Es el himno a Tezcatlipoca. Tengo que ir así antes de grandes con una imagen se capta mejor. Esta era la madre de México, no como dicen los marxistas, la diosa de las flores, Tonatzin, ¿no?
que la Virgen de Guadalupe sería Flora, o la diosa de las flores. No. Esta era la madre, que se llamaba Coatlicue. 12 toneladas, no la pudieron destruir. Un ídolo endemoniado que había que verlo rojo por la sangre de las víctimas. Las cabezas son 2 serpientes acopladas. Principio binario. El collar son manos y corazones cortados. En el vientre está la calavera. La falda, o la pollera, como decimos acá, es un trenzado de serpiente. Y las patas son garras de águila y las manos de jaguar. La religión azteca adoraba al sol, y ellos eran los hijos del sol. Fíjense, la idea de la luz era la idea central. Pero había guerra en el cielo, 2 principios. Yo no pude frenar estos inventos de los infieles. La trama de la civilización es el conflicto entre los 2 opuestos, la luz y la noche. Los dioses de la noche son las estrellas, que asesinan al sol todos los días. Entonces, para que resucite el sol, lo tenían conectado mágicamente con la sangre. Se necesitan víctimas humanas, y entonces vuelve a salir el sol. El tiempo estaba medido, eran lo único que estaban adelantados, no conocían la rueda ni nada con respecto a... Era una... civilización neolítica, y en la Argentina era paleolítico, excepto en la parte de Cusco, de Cosquín para arriba, que era el imperio incaico, había algo mejor, ¿no? Era el paleolítico. El arte indicaba un empeño encarnizado por descrear. Estaban dominados por el homicidio sistemático. Había 40.000 víctimas humanas por año por lo menos. El dominio devorador del tiempo inmanente. El tiempo estaba pero era cronos, ¿no? El mismo principio pagano del tiempo que se devora a sus hijos. Saturno se comía a sus hijos. Entonces, este era el altar, uno de los altares supremos, que ven la decoración, abajo está el detalle, eran calaveras, y arriba había postes con cráneos verdaderos. Todo estaba dominado por la línea recta, no excluido el círculo, como vemos ahí, pero figura la rectificación. Esto es muy importante. Y una gran maestría artesanal que admiró Durero. Pero es la muerte todo. Y viene la otra propuesta, la propuesta española, que no la puedo decir en detalle, pero lo digo con una imagen. La Mariofanía de Tepeyac. Ella es un hieroglífico que actúa en forma intuitiva, no discursiva. El discurso lo voy a hacer yo para explicarla, esta aquerópita, no hecha por mano de hombre. La Virgen, que es la nueva Madre de México y de la nueva raza, está rezando, no es una diosa, en primer lugar, como Coatlicue. Lleva en su seno el sol, por eso le salen los rayos que no la destruyen, como un cristal es traspasado sin destruirse por la luz. Tiene en su manto las estrellas, lo cual indica que hay paz en el cielo. El principio del mundo es la armonía, no el conflicto. Podríamos explicar largamente, no me voy a demorar en esto. Voy a hablar de un solo detalle. Los ojos son para hablar mucho. En los ojos que está la familia que estaba delante de ella en ese momento, los abuelos, etcétera, que quiere decir que en los ojos de la Virgen está la familia, como problema para hoy.
Segundo, la música que tiene la túnica, se ha conseguido descubrir. Tercero, la divina proporción, que es fundamental para el barroco y para el romanticismo. Tampoco me voy a referir a eso. Requeriría una clase especial. Solamente me voy a referir a las estrellas. Llevaron al Observatorio Astronómico de México, más importante, el manto, una reproducción del manto, y dijeron si esas estrellas eran un mero adorno o tenía algo que ver con el cielo. Era un mapa estelar. Y los científicos que eran ateos, no tenían ninguna ganas de descubrir nada, le dijeron, no tiene nada. Bueno, déjelo, vamos a ver. A los 3 días lo llaman y dice, sí tiene. Hay que ubicarse en un punto más lejos que las estrellas. Y de ahí se ordena todo. Es el mapa del cielo, desde España hasta las Filipinas, ¿no? El 12 de mayo de 1531. La exacta configuración y posición que el cielo de México presenta en el día. ¿Y qué nos dice respecto de los navegantes? Ahí está. En el lado izquierdo del manto de la Virgen, a nuestra derecha, porque lo vemos de frente, se encuentran comprimidas las constelaciones del sur. 4 estrellas que forman la parte de la constelación de Ophiuchus. Abajo se observa Libra y a la derecha la que parece ser la punta de flecha corresponde a Escorpio. Intermedias con la porción inferior se pueden señalar la constelación del Lobo, Lupus, y la de Hidra. Hacia abajo se evidencia la Cruz del Sur sin ninguna duda. El cuadro ligeramente inclinado de la constelación de Centauro, al final. Y del otro lado, del lado derecho del manto, se muestran las constelaciones del norte. En el hombro un fragmento de Boyero, la Osa Mayor, Berenice, los Lebreles, Dragón, la mujer y el dragón, la pelea final que es cósmica, la mujer que defiende a su hijo, el cochero y Tauro. ¿Qué pasó? Cuando se liberan los mexicanos de la tiranía azteca, hay que ver que Hernán Cortés fue con 450, entró en Tenochtitlán, de los cuales quedarían la mitad. Y eran 1 millón de aztecas y 8 millones o 7 millones más de todos los países que tenían sometidos, que eran 300 ciudades-estados sometidas que tenían que proporcionar víctimas humanas para que mejoren su dieta de proteínas. Y estalla en alegría, y esto es lo que explica el barroco. El pueblo que estaba en las sombras de la muerte se plegó a esa propuesta, porque dicen, fue Cortés con 400 españoles, muchos a pie, y 20.000 indios, tlaxcaltecas y de los otros pueblos que se iban liberando. Este es el barroco, el estilo que sale, ¿no?, de esas humanidades y de esta alegría. Fíjense que predomina la línea curva. Este es Santa Prisca, barroco mexicano. No se ve la recta. Hay como una exageración, pero no lo tenemos que ver desde nuestra sedia, sino de su estallido de felicidad de un pueblo que estaba en la sombra de la muerte. Bueno, vamos a ver cómo influyeron las humanidades o inspiraron a los conquistadores. Todos leían la Biblia, la Vulgata Latina, del señor Nogueira. Acá. Isabel de Castilla, ¿qué leía? El Oficio Divino, y lo iluminaba, era una gran iluminadora, es decir, pintora de la Biblia.
está el oficio divino de ella, es una joya increíble, como tenían en los libros de horas del duque de Berry y todo eso. De esas iluminaciones salen dos grandes corrientes de esa tradición, el ícono oriental y el vitró occidental. Salen de los evangelios iluminados. La palabra se vuelve imagen, ¿no? Es una palabra que se ve. Podríamos, bueno, no tengo tiempo de desarrollar eso, pero San Juan Crisóstomo, San Gregorio y San Agustín leía la Suma contra Gentiles, que era el libro más difícil de Santo Tomás. La Suma Teológica de 20 volúmenes era el manual de los estudiantes. En cambio, la Suma contra los Gentiles era el libro para los filósofos. Carlos V, Tito Livio, sabía varios idiomas, pero por había ofrecido 2 principados. Colón, Séneca y la Divina Comedia. Cortés, la Guerra de las Galias. Por ejemplo, la relación de César y Vercingétorix es la de Cortés con Cuauhtémoc, ¿no? Frente a frente con el jefe vencido. Por ejemplo, el paso de Rubicón es la quema de las naves, que fue un abandono de las naves, no fue quema, pero bueno, pasó como la quemar las naves, la decisión total. Es prácticamente esos párrafos de César sirven para explicar y reproduce el hecho. Don Pedro de Mendoza, la Eneida y Erasmo. ¿Erasmo por qué? Porque defendía el libre albedrío, aunque era un clérigo descreído y muy bueno en humanidades, pero era la fractura del otro lado, ¿no? Y Bernal Díaz de Castillo, que es el mejor historiador, el más sincero, pero era un soldado. No tenía las letras latinas, pero tenía el Mestral de Juglaría, ¿no? Las canciones de gesta las sabía. Que era el Cid Campeador. Bueno, los protagonistas del descubrimiento de América. Los Reyes Católicos ya hablé. De Colón hablamos enseguida de la parte literaria. Del Papa Alejandro VI es muy importante. Luego Carlos V y Felipe II, los Austria Menores. Y los escritores, que es en lo que me voy a detener hoy, son Cristóbal Colón, el primer escritor, Hernán Cortés, Bartolomé de las Casas, Francisco de Gómara, Bernal Díaz del Castillo, Gonzalo Fernández de Oviedo, Fray Toribio de Motolinía, Fray Bernardino de Sahagún. Escritores del Perú, Fernández de Oviedo y Gómara se refirieron a Perú también. Y Francisco de Jerez, la verdadera relación de la conquista del Perú, Pedro Cieza de León, el Inca Garcilaso. Bueno, pasemos a verlo diciendo lo esencial, que doy una pincelada y me disculpan en honor a la brevedad, pero para ver la magnitud. Lo que quería probar yo era cómo la formación inspiraba, ¿no? Una vez me dijo, ¿y ustedes qué están viendo? Un profesor de ciencias exactas. Y estamos viendo Virgilio, pero por favor, que la Eneida, ¿no? Sepan que el hombre llegó a la luna. Entonces le dice, ¿y para qué le sirve eso? Y para ir más lejos que la luna, ¿no? Y estos llegaron a la Cruz del Sur, por lo menos. Para ir más lejos que la luna. Bueno. Cristóbal Colón. Sus obras fundamentales son el diario del primer viaje y las cartas. El diario del primer viaje no se conoce, se perdió, y se conoce un resumen de Bartolomé de las Casas. Se inspira en Séneca, él,
por esto de Medea y todo. Y Bartolomé de las Casas lamentablemente interpoló con cosas de él. Se nota el cambio de estilo. El de Colón es más sobrio que el de las Casas. La Casa era paranoico, ¿no? El segundo viaje, Memorial para los Reyes, entregado a Antonio Torres. La carta primera fue entregada a Santángel y la segunda a Sánchez. Fueron publicadas en latín y tuvieron 8 ediciones en pocos meses. Toda Europa leía eso, porque era un descubrimiento de un mundo. El tercer viaje, sin fecha, viajas al sur en busca del paraíso. Este es el que le influye el Dante. Y llega a la desembocadura del Amazonas, que él creía que era uno de los ríos del paraíso, lo dice ahí en la tercera carta. Se inspira en el Dante y en la Cruz del Sur. La cuarta carta habla de la tormenta, 1503. La descripción de los paisajes renacentistas corresponde a las casas, lo mismo que los indios. Lo que llama la atención respecto del siglo de oro puramente europeo son dos cosas, la naturaleza y los indios. Lo demás es similar a los temas de Europa, de la misma época, del Renacimiento del siglo de oro. Pero esto es totalmente novedoso. Pero los indios acá aparecen idealizados. Aquí está el buen salvaje de Rousseau. Su origen es las casas. El escrito de las cartas es más sobrio, habla un castellano aportuguesado y compara continuamente América con África, cree que descubrió el paraíso terrenal. Tiene latinismos y mucha obsecuencia a los reyes, pero su preocupación es cristianizar, poetizar la naturaleza, colonizar y evitar la fiebre del oro. Colón fue un gran genio, sabemos sus defectos graves, ¿no? Por ejemplo, que fueron severamente castigados. El comendador Lagasca, el juez residente, lo llevó encadenado a España por esclavizar a los indios contra la orden de Isabel la Católica. ¿Quién autorizó al almirante a esclavizar a mis súbditos? Acá están los viajes de Colón. Esta línea azul que es baja es la del tercer viaje, que es donde va hacia el sur, la que está más abajo de todas. Hernán Cortés, de familia hidalga, estudia 2 años en Salamanca, sabía derecho y latín con los abogados que llevaba y los notarios, hablaba en latín, y está en la conquista de Cuba en 1511. Diego Velázquez lo envía a México a explorar, ya habían ido 2 exploradores antes, y conquista México con 450 hombres. Fue una empresa brillante que está en los anales mundiales y merece ser puesto como César y Alejandro Magno. Se lo conoce por las cartas de relación, que se comparan con los comentarios de César. El objeto de las cartas dirigidas a Carlos V es la obtención de la gloria. Este es un tema renacentista. Acuérdense que Manrique hablaba de la fama, ¿no? La segunda vida, pero que no se envanezcan mucho porque no es definitiva eso, y habla de la sangre de los godos tan crecida y cómo cayeron, etc. Bien. Pero su concepto de gloria es más el de las novelas de caballería, de Amadís de Gaula, ¿no? O el que toma el Quijote, va buscando gloria, pero por hacer el bien, reconocimiento, etc. Más para su dama que para él y para su causa. Las cartas de relación se comparan con la guerra de las Galias de Julio César. En 1528 el Consejo de Indias lo llama a España, venga, por las denuncias. Y vuelve a México en 1529, pero no vuelve como virrey, vuelve como marqués del Valle de Oaxaca, pero no virrey.
y está en México hasta 1541. En 1541 vuelve a España y acompaña a Carlos V con sus 2 hijos, tenidos con Malinche, doña Marina, en la conquista de Argel. Recuerdan que había un camino hacia Occidente, San Lorenzo, al cual le dedica el Escorial Felipe II, y una marcha hacia Oriente, San Esteban. Participa de eso, es decir, va en busca del emperador y venga conmigo a la guerra, ¿no? Bartolomé de las... es decir, hablemos, digamos, algo más de Hernando Cortés del estilo. La historia la conocen y sería muy interesante tratarla. El estilo de las cartas es bueno, es directo, es brillante y es suficiente para entender la conquista de México, pero no es completo. En la introducción y en el final de las cartas hay muchos latinismos y hay hipérbaton, porque son las salamerías de la corte donde estaba mejor hablar latín. En el medio habla en castellano, en la gramática castellana, más fluido y más rápido por contar lo que pasó. Bartolomé de las Casas era el otro preparado. En general los conquistadores no habían pasado por la universidad, los primeros, los cronistas, pero sí Las Casas y sí Cortés. Su padre Francisco Casó, se llamaba, fue amigo de Colón y lo acompañó en el segundo viaje. Y se trajo de vuelta un indio esclavo que se lo regaló a Las Casas. Las Casas era muy protector de los indios, pero proponía el tráfico de esclavos negros, hay que ver eso. Un personaje muy conflictivo, con grandes aportes y grandes fallas. El indio esclavo, que era un indiecito de 16 años, se lo llevaba a Salamanca para que le lleve los libros, que eran bastante pesados. El pobre indio tenía que cargar, no iba a tener escoliosis como nosotros, ¿no? Porque en nuestra época no se habían inventado las mochilas, las llevábamos en la mano derecha y se nos torcía la columna, la valija del colegio. Bueno. Él resolvió el problema con el indiecito este. Fue primero a la isla española, luego fue a Cuba y fue el primer sacerdote ordenado en América. Es nombrado obispo de Cusco y no acepta. Y acepta el obispado de Chiapas. Tenía un poder, una influencia extraordinaria en la corte. Si quería hacerse recibir por el emperador, lo recibía. El poder de los dominicos. Fue el creador de la leyenda negra contra España. Menéndez Pidal dice que es un esquizofrénico y Marañón que es un paranoico. Era un cóctel de patologías, pero a los holandeses y a los ingleses les sirvió hasta hoy para fundar la leyenda negra contra España. La falta de objetividad de la casa se debe a 3 causas. Primero, era andaluz y exageraba ya, ¿no? Para, niña, de comerte las uñas, que vas a terminar como la Venus de Milo, dicen. Bueno, exagera por defender a los indios y por impactar. Sí, era encomendero, sí. Y hizo el Tratado de la Destrucción de Indias y otros escritos de controversia. Lo enfrentó tremendamente don Ginés de Sepúlveda. También escribió un tratado de la esclavitud de los indios. Y hay un famoso discurso ante el emperador, Carlos V. El efecto desfavorable fue la leyenda negra. No era así, no era posible que de 450 españoles, de los cuales quedaban 200, en las encomiendas dominasen a la fuerza, ¿no? Un español por 150 indios en algún momento dormía y lo podían matar. Era como una asistencia tecnológica. ¿Por qué? Porque los indios eran antropófagos porque se morían de hambre. Se prohibía porque el cristianismo prohíbe la antropofagia. Pero la prohibición no tiene ningún sentido si no se puede sustituir. ¿Cómo se sustituyó eso? Con una propuesta económica mucho mejor, que era el arado, que no conocían, los bueyes, el ganado mayor, ¿no? Los caballos, que tampoco conocían, el ganado menor y el ganado mayor, que tampoco conocían, gran producción de alimentos,
¿no? Mató 30 millones de indios, dice, solamente en las islas. En México había 8. ¿Y cómo saben que había 8? No podía haber 30. Porque por los métodos de producción hoy se puede calcular fácilmente cuánto se podían alimentar de una agricultura de asadón, nomás en un lote. No es lo mismo que se puede hacer en un arado con 2 bueyes, lo que se puede sembrar. Entonces, con esta propuesta resolvieron el problema económico y todos los indios querían de eso. Generalmente llamaban y pedían que les manden uno de esos encomenderos que organice lo que acá fueron las estancias, focos de civilización. Pero bueno, estaba la pelea de las órdenes. Y del lado de los que hicieron una gran obra fueron los franciscanos. Fray Juan de Zumárraga, Toribio de Benavente, Fray Bernardino de Sahagún, 11, que tuvieron que la lucha metafísica con los sacerdotes supremos de los aztecas, que eran endemoniados y estaban, eran 5.000, pero tenían un comando supremo. Estos mandaban, eran los verdaderos dueños del imperio. Y abajo tenían los guerreros águila, que serían los generales, y los guerreros jaguares, que eran los coroneles, ¿no? Y esos obedecían todos automáticamente. Estos sacerdotes se embadurnaban con la sangre de las víctimas, tomaban el corazón y en la punta de la pirámide y le daban al indio que lo había llevado la víctima, su prisionero, un brazo o una pierna, de acuerdo a los méritos, y el resto lo tiraban por las escaleras para abajo y los otros sacerdotes de menor grado los devoraban. El olor era espantoso de los mataderos. Y ellos se embadurnaban la cara y los cabellos con sangre y las estatuas de los ídolos estaban con ese color rojizo terrible. Y con Cortés quisieron hacer de esos sacrificios y Cortés dijo que no. Ahora van a rodar los ídolos, ¿no? Y los tiró por las escaleras de las pirámides hacia abajo. Y eso produjo un estupor tremendo. Y se pone una estatua de la Virgen y se sacrifican flores. Inmediatamente se plegaron todas las mujeres mexicanas. Preferían que sus hijos, ¿no? Se pasen al bando del conquistador, podemos decir, y no terminasen siendo el sándwich de un cacique. Perdón, no se dice sándwich, se dice tacos. El sándwich es de pan y los tacos son de maíz. Cortés no aceptó de esos tacos que le ofrecieron con carne humana, por supuesto. Las casas, ¿qué aporte hace? Las leyes de Indias. Fue un desastre para la imagen del Imperio Español hasta ahora, ¿no? Eran movidos por la codicia del oro, etc. Y todo eso queda acá. Es la proyección de lo que los holandeses y todos los enemigos de España, ¿no?, hicieron de sus propios sentimientos. Ellos andaban en busca de oro. En México no había tanto oro, se descubrió recién un poco antes de la independencia. Había plata, pero donde había mucho oro era en Perú. Las grandes minas de Tasco y Guanajuato se descubrieron un poco antes de la independencia. Había oro, sí, pero no en las cantidades que había en Perú. El primer virreinato era el del Perú. Las leyes de Burgos. La clarificación de las leyes de Burgos, 1512 y 1514, y las leyes de India, 1542. El monumento más grande de las leyes que había. 8 horas de trabajo, muchos años antes de la cuestión social, ¿no? 4 horas de licencia a la mujer, 4 horas de trabajo, 4 de descanso y 4 horas de trabajo para que vaya a atender su casa. Todo eso es las famosas leyes de India. Eso se debe al lío que hizo las casas y los dominicos. Pero la evangelización de los 8 millones de indios
por 1 millón por año desde la aparición de Guadalupe, a los 10 años ya estaban todos convertidos, se debe a los franciscanos. Y esas son las historias que hay que leer, las verídicas, ¿no? Francisco López de Gómara, capellán de Hernán Cortés, escribió una historia que se llama Hispania Victris, vencedora, y después se llamó La Conquista de México. En Gómara se nota Tito Livio. ¿En qué, por ejemplo? En las oraciones y en las arengas que él rescata, que no estaban en las cartas de relación de Cortés, pero sí las pone Gómara. Son de Cortés también, pero Cortés no le dio importancia a eso y Gómara sí. ¿Por qué? Porque Tito Livio se las daba. Y es veraz, a pesar de que es el capellán de Cortés y rescata los valores, es veraz. Por ejemplo, lo critica Cortés en sus crímenes, la muerte de Cuauhtémoc. Dice, lo quemó para buscar oro, y lo que consiguió no fue oro, sino infamia. Eso lo dice Gómara. Sí, que los españoles son bastante contundentes, ¿no? No tienen estilo intermedio, ¿no? Un crimen es un crimen. Bernal Díaz del Castillo era un soldado que no sabía latín. Escribió la historia verdadera de la conquista de Nueva España. En 1517 está en la conquista de Yucatán con Córdoba y en la conquista de la Florida con Ponce de León. En 1518 va a la expedición de Grijalva en Yucatán, que eran las dos anteriores a la de Cortés, eran exploraciones. En 1519 está en la expedición de Cortés. 20 años tenía este soldado, que era la edad de los soldados, y la de los capitanes era 30. Su lenguaje permite reconstruir el habla popular de la época, los giros, las alusiones, los romances, los vulgarismos. Es intuitivo, no es afectado. Un muy buen retratista de Cortés y Moctezuma. Sus principales preocupaciones son el imperio. Fíjense, un soldado tenía ese concepto, esa motivación. La cristianización y la evangelización. Mantiene el providencialismo y los tópicos medievales y tiene un orgullo nacional. Es el más veraz de todos. Podríamos decir que en él influyó el Mester de Juglaría. Por ejemplo, yo les digo, si quieren ver la entrevista con Moctezuma de la carta segunda de relación de Cortés con el capítulo 85 de Bernal Díaz, que trata lo mismo, es muy interesante comparar. Bernal Díaz no ve que habla con Moctezuma, pero ve que le regala un collar de oro con 7 camarones y corales, etc. Eso lo ve. Y Cortés, ¿qué omite? Omite a su servicio de inteligencia. Le cuenta todo al rey, la estrategia, todo lo que pasó. ¿Y quién era su servicio de inteligencia? Que sustituyó los mapas, el clima, los aliados, etc. Doña Marina, la reina de los tlaxaltecas, que viajaba en andas como Moctezuma, la llevaban en una especie de silla gestatoria así, de litera. Y era la madre de sus hijos. Pero no la menciona. Y las señoras que sabias en literatura le cobran eso, ¿no? Como no le dijo al rey. Bueno, mantiene los tópicos más. Bueno, Gonzalo Fernández de Oviedo fue gobernador de Cartagena. Escribió la historia general y natural de Indias en tierra firme. Se nota la influencia de la historia natural de Plinio. Hizo 6 viajes a España, se peleó tremendamente con las casas y tenían que aguantarlo porque había sido compañero de estudios de Don Juan, el hijo malogrado de la reina Isabel la Católica. Entonces podía llegar a los reyes y defendió a los conquistadores. Tiene otros libros importantes. Fray Toribio de Motolinía, este es el verdadero santo, que está vinculado al hecho de Guadalupe. Trabajó 45 años entre los indios, hasta que se murió
en 1569. Escribió la historia de los indios de Nueva España y una carta al emperador. Este también es muy veraz, se lo puede seguir. La consigna general es seguir a los franciscanos. Fray Bernardino de Sahagún también, este es un científico de primera magnitud. Nació en el 1500 y murió en 1590. Un verdadero científico, historia general de Nueva España. ¿De qué nos habló este Bernardino de Sahagún? ¿Cuál era su método? Los 12 supremos jefes de los aztecas, estos sanguinarios, él los interrogaba para saber sus costumbres, sus leyes, sus dioses, su mitología, etc. Y estos que ya estaban bañados, ¿no?, despiojados y privados de sus drogas, que se drogaban con un hongo, si no, no podían hacer tantas barbaridades, le mentían, le decía cualquier cosa, por engañar al enemigo, digamos. Entonces, lo primero era atender el tema religioso, y hubo una entrevista que está narrada por Alberto Caturelli en el libro Nuevo Un Mundo, que es el mejor para el problema filosófico y metafísico. Si quedasen con esa consigna sería buenísimo. El prólogo se lo hizo Octavio de Erici, el fundador de la UCA, y dice que es el mejor libro de Caturelli. Pero ahí está como el fundamento metafísico de toda la hispanidad. Y cuenta que se reunieron los 12 franciscanos y los 12 caciques de los indios, estos los jefes de los sumos sacerdotes, y no pudo entrar nadie en un templo. Era un exorcismo colectivo. Y fue una lucha metafísica que ahí la explica Caturelli. Pero al salir los indios dicen, al fin los dioses también murieron. Era la derrota de los demonios, digamos, para el concepto de la época. Esos después, Fray Bernardino de Sahagún, muchos de ellos les tomó esas historias, eran todas mentiras, no servía. Entonces hizo un método extraordinario. Los aislaron, cada uno en su lugar, ya sabían, esto llevaba tiempo, sabían leer y escribir en náhuatl, pero con caracteres hispánicos que les habían dado, porque no tenían escritura, tenían escritura jeroglífica, los mayas, pero no tenían escritura fonética. Eso se lo dieron los españoles, y entonces les hacía un cuestionario y después los comparaba. No se habían podido copiar. Lo que se contradecían lo anulaban, y en lo que coincidían todos, escribió esta historia que es, con un método científico tan depurado, es extraordinaria. Y tiene también, se llama como anticuario porque reconstruye todas las antigüedades. Bueno, en Perú los menciono nomás. Fernández de Oviedo y Gómara, que ya lo hablé, se refirieron también al Perú. Francisco de Jerez escribió La verdadera relación de la conquista del Perú, que incluye el viaje de Hernando Pizarro a Jauja. Pedro Cieza de León, La crónica del Perú, Lima 1550. La historia de los incas y del Pedro de la Gasca. Este otro juez residente y visitador real le cortó la cabeza a Gonzalo Pizarro, el hermano del dueño. ¿Por qué? Por no cumplir las leyes de India. Fíjense que, ¿por qué no ponemos el juicio de residencia? Agustín de Zárate, Historia del descubrimiento y la conquista de la provincia de Perú. Y el Inca Garcilaso de la Vega, Los comentarios reales. Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, merece mencionarse. Fue el segundo adelantado del Río de la Plata y también hizo extraordinarias actividades en el norte, pero no podemos pararnos en él. Los escritores del Río Platense, y con esto terminamos. Américo Vespucio llega
en el año 1501 o 1502 al paralelo 52, hasta las islas Sansón, que se llaman hoy Malvinas. Este le puso el nombre América, porque había firmado su mapa con eso, y el mapa de Américo pasó a ser el mapa Américo y nos llamamos América. El pobre Colón le quedó un país nomás. Solís, es fácil de recordar, 1516, 1526, 1536. 1516, Solís descubre. 1526, Sebastián de Boto explora. 1536, Mendoza conquista. Y está también el viaje de Magallanes y Elcano. ¿Qué nos interesa decir de Gaboto? Sebastián Gaboto era un veneciano que hablaba perfectamente latín, perfectamente veneciano, el italiano veneciano, y perfectamente inglés. Había estado a servicio del rey de Inglaterra. Y el rey de Inglaterra lo había mandado a buscar lo que Magallanes encontró por el sur, por el norte, y fracasó. Hizo muy buenos mapas de la zona de Terranova y del norte pero en el sur no pudo avanzar. No pudo encontrar el camino. El camino tenía que encontrarlo más arriba del estrecho de Magallanes. Era por el río de la Plata. Como Solís había muerto, mandaban una segunda expedición con Cabot. ¿Y quiénes eran los capitanes de Caboto? Los que habían sido de Magallanes y Elcano, que estaban furiosos porque le daban a un extranjero el mando. Y decían, además veneciano y de Inglaterra, recuerden Shakespeare. Les dejo esto planteado, pero hay que leer ocurrió el episodio de Lucía Miranda, una cautiva, la primera cautiva, personaje permanente a los que quieren rescatar a la mujer, ¿no? Desde ahí hasta el Martín Fierro, y desde el Martín Fierro hasta Roca, que liberó 12.000 cautivas de las tolderías, y ahora es omitido por todos los falsos feministas. La cuestión es que Lucía Miranda es raptada por un cacique Mangoré y Siripo, el hermano, y el cacique estaba tremendamente enamorado de ella, mandaba 4.000 guaraníes y le ofrece ser su esposa con grandes halagos y todo. El marido, el capitán Hurtado, es atrapado y por pedido de ella no lo mata el cacique, pero si se veían una vez, lo iba a asesinar. Bueno, finalmente mueren los dos quemados, ¿no? El tema fue muy importante de Lucía Miranda y un impacto en todo el siglo de oro español. Se conoció por Guzmán, ahora lo vamos a ver enseguida, Ruy Díaz de Guzmán, en la Argentina manuscrita. Y lo pone como en el fuerte Santi Spíritu atacado en época de Magallanes. Fue posiblemente en el fuerte Corpus Christi, muy cerca de ahí, y durante la expedición de Mendoza. Pero, bueno, porque en la de Caboto no iban mujeres. Entonces mezclaron esos dos y Guzmán lo pasó como este caso. Habrá sido 10 años después, pero fue cierto. Y está relatado en Guzmán. Eso corrió por toda Europa e impresionó tremendamente ¿a quién? A Shakespeare. Hay que leer La Tempestad, la última obra de Shakespeare, que es una obra de un mago que cae en una isla y la protagonista es la hija del mago, se llama Miranda, y que le pone como nombre el apellido de Lucía Miranda.
Y el salvaje, con todo lo primitivo del hombre, que en lugar de ser Siripo, es Calibán, que es un nombre que le aplica Sarmiento a Facundo Quiroga. Todo lo instintivo, bestial, salvaje, qué sé yo, que puede haber en un hombre reducido no a una bestia, sino a una fiera, no, está puesto en este Calibán. Es muy interesante el tema. Pero el hecho ese, cuando ya estaba el Colegio de la Inmaculada, cuando escribe Ruiz Díaz de Guzmán, o se publica bastantes años después, él conocía eso por relatos y por informes que había visto. Ya estaba el Colegio de la Inmaculada. Fíjense que lo toma Hugo Guas en el libro Lucía Miranda, ahí está el problema de Caboto con sus capitanes. Y el de Lucía Miranda, para mí el que mejor lo trató, y Tabaré, que fue otro caso parecido, pero de un chico raptado que termina como cacique de los indios, y que es el poema máximo del Uruguay. Fíjense cómo la tradición clásica, cultivada 400 años en ese colegio, dio estos dos grandes escritores hasta el siglo XIX y comienzos del XX. Bueno, el primer escritor fue Luis de Miranda, no Ruiz Díaz de Guzmán, que escribe el poema sobre la fundación de Buenos Aires. Luego Pero Hernández, que es un notario, escribió una rica relación que abarca desde la primera fundación a 1545. Pero Hernández publica en Valladolid los comentarios de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca. Ulrico Schmidl, otro caso interesante. Era un soldado que hablaba en una lengua franca. Mezcla de alemán con la jerga de los lanquenetes, con americanismos, interesante. Nació en 1511, 1552, volvió a Alemania, estuvo en la expedición de Mendoza y escribe sus recuerdos del viaje, que es publicado en Frankfurt. ¿Y por qué vuelve? Porque recibe una carta de su hermano de que era multimillonario. Acá no había ganado nada, pobre. El alemán, 30 años. El Río de la Plata no estaba la plata estaba, había que seguir hasta Potosí, ¿no? Todos los nombres parecen de un loteo que quieren, la Argentina, la tierra, no, la plata estaba en Potosí. Formosa, había mucho mosquito, pero le ponen Formosa, ¿no? Y era bastante así de desarrollo inmobiliario, tenía ese aspecto. La cuestión es que 30 años de servicio acá y no consigue nada, y le dicen que había heredado de Alemania y que vuelve a Alemania. Vuelve a Alemania y había heredado una fortuna. Y con esto que escribió ganó otra fortuna, porque se difundió muchísimo. Él escribió todo seguido, el manuscrito que está es un bodrio desde el punto de vista gramatical, pero muy sabroso, porque está la lengua alemana mezclada con la de la soldadesca alemana que quemó Roma para Carlos V, y con americanismos. Entonces es un informe y lo que dice es muy interesante. Pero el hermano, ¿para quién trabajaba? Para el banquero Fugger. Antes de la fundación de Buenos Aires, acá teníamos la inteligencia, ya había tendido todas sus redes, ¿eh? Pero quería saber si tenía que financiar al Río de la Plata, si había plata o no, si no financiaba algo que vaya desde el Perú. Porque si no, que le vaya a cobrar. Martín del Barco Centenera viene con el tercer adelantado y es el que crea el nombre de Argentina, el argentino reino. Ortiz de Zárate viene con Ortiz de Zárate y hace un poema en verso sobre la conquista del Río de la Plata, Martín del Barco Centenera, refiriéndose a lo de Ortiz de Zárate. Ruiz Díaz de Guzmán
nieto de Domingo Martínez de Irala, ayuda a sofocar la rebelión de los 7 jefes en Santa Fe, los cuales habían caído en una trampa del gobernador de Córdoba, el cual interceptó las cartas que informaban al virrey del Perú, que era nuestro jefe, que el pirata Drake había dado la vuelta por... fíjense. Santa Fe estaba recién formada y el pobre Garay iba a fundar Buenos Aires, y cuando se va le hacen una rebelión de los 7 jefes y Abreu corta la información de que Drake ya había dado la vuelta. El encomendero, primero que escribe una obra orgánica, en la Argentina manuscrita, es el primero que escribe una obra orgánica, no el primer escritor. Modelo de los cronistas de Nueva España y Perú. Hizo un mapa que está en el Archivo de Indias. El clasicismo es sorprendente. Era un cuarto indígena y es favorable a España. No como el Inca Garcilaso, que los jesuitas lo hicieron pasear por toda Europa y daba las clases en latín, pero era partidario del Inca. Pero el Inca Garcilaso era mitad mestizo, este era un cuarto, y se sentía totalmente hispánico. Bueno, dejo acá, tenía acá el justo título de España en América, pero no lo leo en homenaje a la brevedad, para que si quieren hacer alguna pregunta o comentario, ¿eh?